La película Coco tiene más material del que hasta ahora les compartí. Voy a tratar de enumerar algunas cosas para que se entiendan. Lo que tenemos en esa película es un padecimiento de una persona que quiere hacer algo y no puede hacerlo. ¿Sí? Tiene un impulso por hacer algo y el efecto de la presión que ejerce su familia sobre él se lo impide. ¿Sí? Es tanto así que al inicio de la película él llega a decir: odio a mi familia y odio haber nacido en esta familia. Él lo dice así al inicio. Incluso de hecho eso después se revierte y te funcionan como dos momentos distintos de la cura. En este primer momento inicial él lo que dice es: odio a mi familia, maldigo el momento en el que tuve que nacer en esta familia, ¿no? En el sentido de que ellos no lo dejan tocar la guitarra y desarrollar lo que para él es su vocación. Entonces lo tiene que hacer a escondidas. Bueno, le genera mucho sufrimiento. De hecho hay una escena prácticamente inicial donde él se escapa a tocar en la plaza y lo van a buscar y todo. Es un tema bastante fuerte. La clave de la película es que él está enfermo de un malentendido, ¿no? Igual que todos nuestros pacientes neuróticos. Están enfermos de un malentendido. Él cree que admira mucho a una figura que es un cantante de antes, digamos de la época de antes, al cual él admira y él quisiera ser un poco como él, ¿no? Entonces, un poco como él lee el fenómeno es: yo quisiera ser como tal, yo quisiera ser como ese cantante, pero no me dejan. Esa es un poco la idea, ¿no? Como yo quisiera ser como él, pero no me lo permiten, me lo impiden todo el tiempo. Y en torno a eso creo que redunda el padecimiento inicial. Ahora, por cosas que pasan en la película, él accede a darse cuenta que hay un lugar donde está todo. Hay un lugar donde está todo lo que pasó y todas las personas que pasaron también. Las personas no son el lugar, ¿eh? Vieron que él atraviesa como esa especie de puente del Día de los Muertos, se atraviesa esa especie de puente, y él ahí encuentra familiares de él que han muerto, que ya no están, pero que siguen estando en ese lugar. Entonces, no identifiquen a las personas con el lugar. Las personas muertas están en el lugar, pero el lugar es un lugar en sí mismo, ¿sí? Y en ese lugar parece que residen todo lo que pasó, todo lo sabido, todo lo que fue, todo el pasado, y entre ellos algunas personas familiares de él que están muertas. Él, en la película, lo que cree es que en ese lugar va a poder conocer a este cantante que era su ídolo, y un poco como que afirmar con eso su relación con la música. Esa es un poco la idea, ¿no? Bien. En el transcurso de eso se dan como dos giros importantes. El primero, él pasa a creer que es hijo de este personaje, ¿no? Él se le da a entender que él es hijo del personaje este, y entonces dice: ah, claro, por eso mi intención tan grande por la música, casi como una cuestión genética, ¿no? Y después se le revela que en realidad no es hijo de él, sino de otro personaje, hijo en el sentido de la línea, ¿no? O sea, no hijo directo, obviamente, estamos hablando de 5 generaciones atrás. No hijo en el sentido de que sea su hijo, sino que proviene de su línea genealógica. Y después se da cuenta que no. Que en realidad su tatarabuelo es el otro, al cual ya nadie recuerda, porque el problema familiar con la música era que este tipo, por la música, había abandonado a su familia. Y ahí entendemos el problema con la música, que no lo habíamos entendido al principio. No queda claro por qué la familia no quiere que él esté cerca de la música, ¿sí? Entonces, ahí se revela que la idea, para que vean que es una idea, es un sujeto. Es: si te dedicas a la música, abandonas tu familia. Entonces se genera una oposición música-familia. ¿Entienden?
Música versus familia. Ahí uno entiende por qué la familia está tan interesada con que no a la música. El efecto que había generado es, como siempre en la neurosis, el contrario. Porque él piensa, por culpa de mi familia, no la música. Entonces, odio a mi familia, preferiría renunciar a mi familia que a la música. Entonces, fíjense que el efecto que genera es el contrario. Bien. En todo este desarrollo que él descubre, cuando accede a este lugar, logra acceder al lugar donde están todos estos saberes. Cuando accede a ese lugar, descubre, de a poco, que en realidad no era tan así. Que la idea que la tatarabuela tenía era falsa. Que no es cierto que su padre, su tatarabuelo, se había ido por la música y había abandonado a su familia, sino más bien que había sido sujeto de una traición y lo habían matado. ¿No? ¿Se acuerdan que el personaje lo mata para robarle todas sus canciones y hacerse famoso? Cuando él hace esto, descubre esto, lo que genera es que estos dos bandos que estaban peleados pasen del mismo bando. Porque la pelea ya no es familia versus música, sino que familia y música va todo del mismo lado. De hecho, fíjense que la canción, fíjense que lo que a Coco le recuerda al personaje que iba a desaparecer es una canción, ¿no? Lo que descubre entonces es que es un malentendido, que la tatarabuela había entendido mal y se la había agarrado con la música cuando el problema no era la música. Él resuelve un poco este malentendido, se resuelve en el sentido de que ahora se genera un nuevo pasado, ¿entienden? Ya no es, lo que pasa es que el abuelo abandonó a la abuela por irse a tocar. Lo que pasa es que lo que pasó es que el abuelo, yendo a tocar, fue víctima de un crimen y murió. Y cuando ese pasado cambia, cambia todo. Cambia todo. Cuando cambia ese pasado, cambia toda la relación de la familia con la música, cambia todo. De hecho, él vuelve y usa la música para que Coco recuerde a su padre, y eso lo mantiene vivo, y eso lo vuelve a traer a la escena del... ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Altar, gracias. Lo vuelve a traer al altar, que era el problema central, que él estaba olvidado, ¿entienden? Que estaba reprimido. Ese es el punto. Que había un saber reprimido que había sido sacado de la escena. Entonces, con el descubrimiento que hace el chico, lo vuelve a traer a la escena y resuelve el problema de la música. Tanto así que termina la película diciendo, amo a mi familia. O sea, en el desarrollo se cambia el pasado y el tipo ahora es feliz. En líneas generales. ¿Se entiende la idea? Sí. Bueno, para mí ahí lo tienen muy especificado. Igual creo que la clave es que es el lugar. Que la película refiere la existencia de un lugar donde están todas las cosas que pasaron. No son las personas, ¿entienden? Porque las personas habitan ahí también, los muertos, sino del lugar. Y la operación de restitución del saber no sabido resuelve el problema, que era el efecto de un malentendido, porque el problema no era la música. ¿Me siguen? Sí. Bien. ¿Algún comentario sobre esto? Le invitamos su cena en noviembre. ¿Cómo? Le invitamos su cena en noviembre para que vea los altares. Bueno, muy bien. Se los agradeceré muchísimo. Sí. Este saber reprimido o este problema que se resuelve con la música, ese es el tema. ¿Solo hay un tema? Yo creo que hay muchos temas. Acá hay un conflicto teórico interesantísimo en psicoanálisis que no está resuelto del todo, y es si hay un tema o muchos temas, ¿no? O sea, si hay un fantasma general o en realidad son varios fantasmas. O como dice Miller, si son varios fantasmas que conforman un bosque de fantasmas. No sé. Francamente no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que el tema fundamental para este individuo,
para el individuo que padece, mejor dicho, cambia cuando se cambia el otro tema. Yo diría que el otro tema es, el gran tema de las 5 generaciones atrás sería la música te aleja de la familia. La música te aleja de la familia. Porque si analizaras el tema inicial con el cual inicia el chico el problema, un poco su problema es, mi familia me limita, ¿entiendes? Mi familia como no me deja ser quien soy. Es una cuestión como más existencial, pero en realidad cuando vas y analizas el problema de fondo no tiene que ver con eso. Entonces para mí son como distintos momentos. Al principio del tratamiento vas a ver a alguien que plantea este tema, como bueno, mi familia no me deja ser, ¿no? Y cuando empezás a ahondar un poco te das cuenta que el tema es otro. Para mí hay varios temas que conjugan, pero creo sinceramente que el tema fundamental de este armado, digamos, de este caso, por decirlo de alguna forma, es justamente la idea de que la música te aleja de la familia. Es una conclusión errada, es un pensamiento mal hecho, ¿entienden? Pero bueno, que sea mal hecho no significa que determine la vida de las 5 generaciones que vinieron después. Y de hecho, no había pasado nada hasta que no salta en el niño. Hasta que el problema no salta en el niño, no había pasado nada. Nadie tocaba. 1, 2, 3, 4, 5 generaciones, nadie tocaba, hasta que hay uno que le escapa por ahí. Y vos tenés que preguntarte, ¿y por qué a él, justo a él? Creo que tenían una zapatería, la familia tenía unos zapatos, algo así era, ¿no? Ajá, sí. Y querían... ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, es donde son como especialistas en trabajar la piel. Ah, ok. Y un poco lo que él dice, yo no quiero trabajar en eso, yo quiero ser músico. Quizás si él hubiera trabajado la piel y el zapato no hubiera habido problema, ¿entienden? Hasta 2, 3 generaciones después, no sé, en algún momento salta, eso es lo importante. Y saltó en el paciente que te vino a ver, eso es lo que te importa en realidad. Sí, lo que pasa es que esa comunidad, ese estado, tiene como este distintivo de el tequila, el mariachi y el trabajo con los artículos de piel. Ah, mira. Bueno, Sí. esa es mi idea. ¿Queda más o menos resuelta la duda? ¿Se entiende más o menos? Bueno, Gracias, Juan. nada. Vamos entonces un poco al texto, porque nos quedamos en una parte fundamental, ¿no? Estamos trabajando la cuestión del shifter. Exacto. En el texto de Jacobson, Sí. a veces, y también, por ejemplo, lo trabaja Alfredo Einstein Ajá. en su texto Grafo del deseo, y plantea que es una cuestión de un conmutador. Y pone el ejemplo que retoma de Jacobson, que sería algo así como los conmutadores son como esos aparatos telefónicos que te remiten a las diferentes recepciones de las líneas telefónicas, ¿no? Entonces tú llamas directamente a un número y el conmutador lo que hace es mandar tu señal a donde tú estás buscando tu señal. Entonces lo que tienes es esta posibilidad de ir moviendo las señales digamos, a gusto, ¿no? Uh-huh. Y me parece que por eso es lo que hace útil a Lacan para establecer cómo opera que la función del yo sería una función del shifter. Claro. ¿No? En el sentido que te hace saltar de un canal al otro, ¿no? Estás en el canal de la enunciación y saltás al otro o bajás para el anterior. Sí. Pero dice, es decir, que designa al sujeto de la enunciación, pero que no lo significa. Como resulta evidente por el hecho de que todo significante del sujeto de la enunciación puede faltar en el enunciado, aparte de que los hay que difieren del yo, y no únicamente lo que llamamos insuficientemente los casos de la primera persona del singular, aunque se adjuntase su alojamiento en la equivocación plural, incluso en el cinismo de la autosugestión. O sea, inclusive en el hecho de que alguien pueda decir que se autosugestiona, sería como técnicamente impreciso, porque no hay técnicamente una autosugestión, sino que al operar ese shifter,
es el que moviliza la señal desde donde se emite el mensaje. Exacto. Y es que se puede lograr una sugestión. Y uno puede quedar, esto es lo interesante, lo que acabas de decir es lo interesante del problema, que es que uno se queda con la idea de que uno habla, o uno se queda con la idea de que uno sugestiona, o uno se queda con la idea de que uno enuncia. Eso es lo interesante del movimiento, ¿entienden? Que hay una ilusión de que yo hablo. Y esa ilusión es engañosa. Es la famosa ilusión del sí mismo. Ok, y me parece que eso resolvería, por ejemplo, un asunto clínico, en el sentido, por ejemplo, quizá de la paranoia o de la cuestión de los pensamientos obsesivos. Claro. ¿No? O sea, uno podría pensar como, bueno, la mayoría de la gente dice, no, ya basta. No me voy a preocupar porque lo único que estoy haciendo es que me estoy sugestionando y debo de pensar en positivo para que ya no me sienta yo mal, o ya no empiece a pensar cosas malas, ¿no? Como si uno hablara y fuera dueño de esas palabras. Pero si trasladamos esta cuestión, el shifter es el que hace que uno obtenga un mensaje y ese mensaje lo trastoque y tenga efectos, porque le viene desde el otro. Claro. ¿No? De hecho, por eso no lo puede controlar. Y de hecho, por eso la cuestión melancólica de decir, ¿por qué me hago esto a mí? En cambio de decir, ¿por qué estos pensamientos me invaden? La clave es quién es el sujeto de la acción, ¿entienden? Ajá, que yo, por ejemplo, en algún momento que estaba como en esta cuestión del análisis, como personal, yo decía, bueno, ¿y cómo es posible que si ya se levantó la represión, o sea, yo ya sé qué es lo que me está pasando, me siga atormentando con esa serie de pensamientos? Y se supone que estoy aceptando que hay pensamientos reprimidos. O sea, y como en la orientación era como la lacaniana, bueno, yo no distinguí eso, ¿no? Pero ahora lo distingo y sé que eso que estaba pasando es un problema teórico que tendría, por ejemplo, la represión freudiana, ¿no? Que no podría explicar por qué esos pensamientos siempre no cesan. Claro. Lo resolvimos la pulsión de muerte. Lo resolví. Eso te iba a decir yo también. Salvo que haya pulsión de muerte y quieras torturarte para llevarte a un estado anterior a la vida. Ajá. Pero esa sería como, pues ya valió, ¿no? Sí, obvio, ya valió, sí. Pero es la respuesta a la que desemboca, por eso insisto en la responsabilidad subjetiva, porque la responsabilidad subjetiva desemboca en la idea de pulsión de muerte. Entonces, claro, ¿por qué si ya levanté la represión sigue atacándome estos pensamientos obsesivos? Quizás porque me estoy dañando con esto y eso hace a una parte del sistema, le da placer que yo me dañe con esto, ¿no? O quizás porque en realidad no provienen de ti. Quizás, por mucho que sepas, no van a parar porque no provienen de ti. Entonces hay que operar en el lugar de donde provienen. Sí, que sería la cuestión del eso habla. Exacto. De eso habla y por qué hay que entender por qué eso dice esas cosas. Esa es la pregunta. Bien. Y aquí viene algo interesante, dice. Pensamos, por ejemplo, haber reconocido al sujeto de la enunciación en el significante que es el ne francés, que los gramáticos llaman ne expresivo, término en el que se anuncia ya la opinión increíble de algunos entre los mejores, que considera su forma como entregada al capricho. Ojalá que la carga que le damos los haga retractarse antes de que se verifique que no comprenden nada. Si retiramos ese ne, mi enunciación pierde su valor de ataques, pues yo me he ido en lo impersonal. Según investigaba, el ne expresivo es una parte del enunciado que aparentemente no cambia el sentido de una oración, porque parece como que no agrega. O sea, si uno traduce eso, no vería como eso distintivo que aplicaría el ne. Pero lo que aquí está diciendo Lacan es que sí tiene un papel importante, aunque parezca que no dice nada, porque sí modifica ciertas cuestiones que se utilizan, por ejemplo, en la negación francesa, ¿no? Claro. La doble, no sé si se sigue usando, me parece que en francés coloquial ya no se usa más, pero antes se usaba una doble negación, el ne y el pas, ¿no?
Entonces tenían que decir las dos cosas. Para Lacan, en ese ne se reconoce el sujeto de la enunciación, no del enunciado. Por eso en apariencia, cuando traducís la frase, no está. Porque en realidad no está en el enunciado, sino en la enunciación. Es como una especie de afirmación. Es como una... Afirmación no, justamente. Es como una reafirmación de la negación. Es como decir 2 veces no. Ajá. Bien. Pero temo así que acaben por excluirme, deslizarnos sobre esa N y su ausencia, reduciendo el temor alegado por la opinión de mi repugnancia a una aseveración tímida. Reduce el acento de mi enunciación al situarme en el enunciado. Y bueno, ya paso aquí con todo esto. Y aquí viene lo interesante. Sí. El 362 dice, no lo tomen a mal, evoco al sesgo porque me resisto a cubrir con la carga forzada de la crítica. A saber, la manera justa de contestar a la pregunta, ¿quién habla cuando se trata del sujeto del inconsciente? Que es la pregunta de Trino. Exacto, que es la pregunta de ella. Pero esta respuesta no podría venir de él. Si él no sabe lo que dice, ni siquiera qué habla, como la experiencia entera del análisis nos lo enseña. Y esto se tiene que resolver necesariamente en el sentido de que excluimos o nos oponemos a cualquier filosofía que venga del cómito cartesiano, porque eso nos haría suponer que él sabe que habla, que el sujeto del inconsciente, en el sentido que planteamos hace rato, quizá descentramos el centro y lo pasamos ahora del sujeto del cómito cartesiano, se lo pasamos al sujeto del inconsciente, sería pensar que el sujeto del inconsciente sabe que habla y sabe lo que dice. Exacto. ¿No? Pero que es el... trabajamos con la idea de esto habla, esto se anula. ¿Por qué? Lo que tienen que entender es por qué. Porque ¿quién habla ahora? Porque nadie. Nadie. Es una estructura. Exacto, es la estructura. Pero ahí está el paso central, porque lo marcaste en 2 tiempos, ¿no? Primero Descartes, después el movimiento freudiano y después el movimiento de Lacan. O sea, el movimiento freudiano implica pasarlo de la conciencia del yo hablo o yo pienso a es el inconsciente el que piensa y dice. Por eso la idea de que el inconsciente sabe. Vieron que los freudianos todo el tiempo dicen, bueno, eso será inconsciente, porque calculan que el inconsciente sabe. El paso de Lacan es todavía un paso más allá. Es decir, en realidad nadie sabe porque nadie piensa. Ojo acá, nadie sabe no significa no hay saber. Hay un saber, pero ese saber no se le puede suponer a ningún sujeto. O sea, el problema del sujeto supuesto saber no es suponerle un sujeto, no es suponerle un saber a un sujeto. No es suponer que el psicoanalista sabe. El problema del sujeto supuesto saber es que no se le puede suponer ningún sujeto al saber. Ese saber no es sabido por nadie, es autónomo y automático. Es un efecto de la articulación significante en la estructura. No lo sabe nadie. Nadie lo tiene que saber. O sea, lo que quiero que sepan es que no requiere ser sabido por nadie. No hace falta que nadie lo sepa para que opere. Pero igual opera. ¿Entienden el descentramiento? No el cambio de centro, la eliminación del centro. ¿Le entienden? Que sería, en términos estrictos, un completo descentramiento. Claro, un total, absoluto descentramiento. No cambiar el centro de un lado al otro, sino eliminar el centro. Perdón. Ya. Eliminar el centro. Ajá. Pero la idea aquí es que incluso eso, cuando se menciona eso, no es una persona que no tiene voluntad, sino No. que es una estructura que está ahí. Exacto, eso no es nadie. El otro no es nadie. El otro es un lugar. Es un lugar estructural, pero no es nadie, no es un sujeto. No le pueden suponer un sujeto a ese saber.
Ese saber opera sin sujeto. Igual opera. ¿Entiendes, no? Sí. Igual opera, solo que no lo sabe nadie. Y por eso creo que sí es importante esto que mencionas, que es el paso crucial, porque lo otro sería seguir la ruta freudiana. Exacto. Pero no sé, la ruta lacaniana, de que ahora el que habla, el que sabe lo que habla, es el otro. Y hay estas cosas como que sí, bueno, la mamá es el otro, y eso que dice el niño, bueno, pues se lo dijo la mamá, y cosas como esas, ¿no? Que es volver a mover o desplazar el centro. Es freudismo, es lo mismo. Es decir, ok, la madre habla y él se identifica con lo que la madre dice y por eso lo repite. Eso es Freud, no es nada novedoso. Lo importante es que la idea de saber no sabido no significa un saber reprimido. Porque la clave del saber reprimido es que en algún momento lo supe y luego lo reprimí. ¿Entienden? Para decirlo en otros términos, el problema del freudismo es la experiencia del cuerpo. Porque solo hay experiencia con el cuerpo. Solo hay experiencia con los sentidos, ¿entienden? O sea, las cosas que ustedes viven solo las pueden vivir con el cuerpo. Entonces, el saber de la experiencia es un saber de la percepción. Entonces, primero lo saben, o sea, vamos a decirlo bien freudiano para que me entiendan. Abren la puerta y ven a mamá y a papá en la escena primaria y entonces dicen, no, las mujeres no tienen baby maker. Lo voy a reprimir para no tener angustia de castración. Y entonces lo reprimen. Ok. Eso no es el saber no sabido de Lacan. Porque ese saber es un saber reprimido. O sea, primero lo supieron y luego lo reprimieron. Ese es un modelo. Saber no sabido significa que es un saber que no lo sabe nadie. Y nunca lo supo nadie. Entonces nadie lo sabe y aún así es operativo. Es operativo es la forma elegante de decir le caga la vida a nuestros pacientes, ¿entienden, no? O sea, es un saber que no lo sabe nadie y le caga la vida a nuestros pacientes igual. Aun cuando ellos no lo sepan. Pero no lo saben ellos y no lo sabe la mamá, ni no lo sabe la abuela y no lo sabe nadie. Y no es necesario que nadie lo sepa. Pero nunca, ¿por qué soy tan insistente en esto? Porque nunca pasó por el fenómeno freudiano de percibirlo y reprimirlo. ¿Entienden? No es lo mismo decir un saber reprimido que decir un saber no sabido. El saber no sabido es que nunca nadie lo supo. Por eso cuando, aunque el paciente sepa que está reprimiendo una idea, no tiene efectos. ¿Por qué? Pues porque no se trata de hacer saber, o sea, no se trata de hacer consciente. Ah, claro, no tiene efecto terapéutico. No va a curar. No, eso no. Esa idea solo, a ver, achacarle el problema inconsciente a los pacientes solamente va a melancolizar a los pacientes. Sépanlo, anótenlo en el cuaderno y no lo olviden. Eso solamente melancoliza gente. Sí. Ajá. ¿Eh? Esta cuestión de las series, bueno, no sé, burlonas, donde explicitan, digamos, las conclusiones del freudismo, donde dicen, donde, digamos, está hablando una chica o chico, lo que sea, dice, bueno, sí, ahora ya sé que mi mamá era la que me estaba atormentando, pero aún así no puedo dejar de querer buscar a los chicos o de querer seguir drogándome. O sea, nunca tiene efecto porque eso, digamos, por ahí no va el asunto. Les voy a poner un ejemplo clínico. Estoy atendiendo a una paciente que me dijo algo el otro día muy inteligente. Es una mujer muy inteligente. Me dijo el otro día. Ella está pasando por un periodo melancólico, una melancolía que lleva como 9 años, ¿no? Entonces está muy triste todo el tiempo. Bueno, ya saben cómo son esas cosas. Entonces en la sesión me dice, claro, es que en realidad yo cuando era chica veía a mi mamá que estaba triste todo el tiempo y se descargaba conmigo, me contaba las cosas que sentía, me contaba cómo estaba y yo siempre la apoyaba, siempre la escuchaba. Entonces le digo, ajá, ¿no? Sí. ¿Y? No. Y a mí lo que me sorprende es que yo creo que soy una persona inteligente. Yo creo que soy una persona analítica.
Entonces, lo que yo no entiendo es, si yo sé de dónde viene, ¿por qué no lo puedo combatir? ¿Qué significa yo sé de dónde viene para ella? Que ella cree que como vio a la mamá triste, se le contagió la tristeza. ¿Entienden? Eso cree. Ella cree que por ver a la madre triste, ella se pone triste y se vuelve triste. Es freudiana mi paciente, no lo sabe, pero es freudiana. Hay una identificación con la madre y por ende ella está triste. ¿Por qué saber que su tristeza viene de la identificación con la madre no elimina la tristeza? Les pregunto yo a ustedes. ¿Por qué? Esa última idea no te escuché bien. ¿Por qué saber que su tristeza viene de su identificación con la madre, por qué saber eso no elimina la tristeza? Porque estamos nada más a nivel identificación. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Y por qué eso no resuelve? Porque de lo que sufre es de la estructura del lenguaje y de la cuestión de que eso habla. Y entonces lo que está sosteniendo es justamente de lo que está sufriendo. De creer que, por ejemplo, es culpa de la mamá de haberla... Ajá, eso requeriría, decir que ella pueda combatir requeriría de un esfuerzo, y la estructura trabaja como un automático. Es decir, aunque ella se esfuerce, no va a pasar nada si no primero se resuelve la cuestión de la estructura. Que sería eso que pasó antes de que ella naciera. Ahí eso más o menos me gustó. Lo demás, no tiene sentido. Vamos de nuevo, inténtenlo otra vez. ¿Por qué su tristeza no se resuelve? Porque se está situando al nivel del cuerpo. Porque no es un problema de voluntad tampoco. También. Sí, está bien, pero nadie habló de voluntad. Escuchen esto, a ver, vamos de nuevo. Si ella calcula que sabiendo el origen de los problemas se resuelven los problemas, ¿por qué ahora que sabe que su tristeza proviene de haber visto a su madre triste, por qué ahora que lo sabe, eso no resuelve su tristeza? Esa pregunta, sí. También pueden decir no sé, ¿eh? También pueden decir no sé. Pero inténtenlo un par de veces más. ¿Por qué? Pues porque se planteó está mal planteada la pregunta. Ajá, ahí me está gustando. Ajá. ¿Cómo? Epistemológicamente hablando está mal planteada la pregunta. ¿Por qué? No es porque si yo sé de dónde viene mi tristeza, sigo triste. Sí. Ok. Si no, Cambiando de posición sería, a lo mejor yo me iría, no sé, a la historia de las mujeres, o cuál es la función de la tristeza en la historia de las mujeres. eso me gustó más. Ajá. Eso no le revela ninguna verdad. Por ejemplo, la cita que leíamos al principio, que la cuestión de la verdad estriba en una relación con que la verdad no se revela a un saber que se cree que ya sabe, sino cuando se opera un saber que, digamos, como que reconoce su ignorancia. Entonces, lo que hace ella solamente es descentrar el problema. Claro. O sea, ella dice, igualmente su mamá pudo haber dicho, ya sé que mi mamá está sufriendo y ha hecho lo mismo conmigo, y aún así, eso no me modifica. Pero lo que le falta es la pieza que resuelve. ¿Por qué sufre la mamá? Exactamente. Ustedes dos dieron en el clavo. Esa es la cuestión. La pregunta está mal hecha. Porque preguntarse por qué
sigo sufriendo cuando ya sé por qué sufro, omite la pregunta fundamental, que es ¿por qué sufro? Que implica la pregunta que decías recién, ¿por qué sufre mi mamá? O sea, ¿de dónde viene la tristeza de mi madre? Esa es la pregunta. Pero si lo siguen planteando en los términos freudianos, como decíamos en la clase anterior, va a ir hasta el infinito. Yo estoy triste por mi mamá estaba triste por mi abuela estaba triste por mi bisabuela, y así hasta el infinito. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué las mujeres de esta familia están tristes? Esa es la pregunta. Porque la tristeza es la misma, ¿entienden? Ella tiene un engaño imaginario, eso sí lo dijeron bien. Ella tiene un engaño imaginario, que es, yo sufro como sufre mi mamá. Y en realidad, la cuestión es, todas sufrimos de lo mismo. Todas sufrimos de lo mismo. Entonces no es que yo me copié de mi mamá, o me identifiqué de mi mamá, o por eso, o por ella yo estoy así. La verdadera pregunta es, ¿por qué las mujeres de esta familia sufren así? Y cuando resuelves el sufrimiento, lo resolves para todas. O sea, para la bisabuela, para la abuela, para la madre, para la hija. Se resuelve para todos. Porque no importan las personas aquí. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me siguen? Sí. Perfecto. Nos dejaste así como en stand-by. Bueno, está bien, pero se entiende la idea, ¿no? O sea, ella cae en la trampa de creer que le pasa lo mismo que a la mamá, en el sentido de que se lo hubiera contagiado. Y en realidad le pasa lo mismo a la mamá porque llega una edad en la familia en la que cuando las mujeres llegan a esa edad, se deprimen. Pero nadie sabe por qué. Y nadie se pregunta la pregunta correcta. ¿Por qué? ¿Qué es esta depresión? Más allá de que ahora le pase a Juanita, y hace 50 años le pasó a Pepita, y hace 70 años le pasó a Rosita. Eso no importa. La pregunta es por la depresión de forma transgeneracional. El inconsciente de Lacan es transgeneracional. ¿Se entiende? Nos permitiría igualmente oponernos a esa serie de cosas que plantearían como, sí, bueno, la hija de ahorita sufre pero porque no tiene amigos, pero la mamá sufría porque su papá le pegaba, y la abuela sufría porque no tenía dinero. Y con esto estamos abriendo el panorama de que básicamente sufren por lo mismo. Claro. ¿Sí? Por eso si arreglas una, arreglas todas. Eso es lo bueno. Bien. Entonces, retomemos la cita para que se entienda ahora ya bien clarito lo que después de este ejemplo. A saber, la manera justa de contestar, estoy en la página 762, ¿sí? Lo que leímos recién, y de ahí continúo con el siguiente. La manera justa de contestar la pregunta, ¿quién habla?, cuando se trata del sujeto del inconsciente. Pues esta respuesta no podría venir de él, si él no sabe lo que dice, ni siquiera que habla, como la experiencia entera del análisis nos enseña, ¿no? Eso es muy obvio, o sea, eso es muy obvio. Si atendieron a un paciente de primera vez, ni siquiera si son los grandes analistas, si atendieron alguna vez una entrevista con alguien, les plantea su problema, usted le pregunta por qué, le dice no sé por qué. Por lo cual, el lugar del interdicto, que es lo intradicho de un entre dos sujetos, es el mismo donde se divide la transparencia del sujeto clásico para pasar a los efectos del fading que especifican al sujeto freudiano con su ocultación por un significante cada vez más puro. 2 puntos. Que estos efectos nos llevan a los confines donde lapsus y chiste, en su conclusión, se confunden. ¿Saben lo que es el fading? ¿Saben lo que significa fading en inglés? Evanescente. Ajá, evanescente. O sea, que cuando ustedes lo tratan de enfocar, se desvanece. Porque su existencia es virtual. Virtual en el sentido de, es el efecto de la puesta en relación de dos significantes. Cuando lo vas a encontrar, cuando lo vas a buscar en su esencia, no hay nada. Sí. Dice, por ejemplo, Alfredo, bueno, su propuesta es ponerlo como intervalar, como en la cuestión, haciendo quizá como un hincapié en la cuestión del tiempo. Pero intervalar, ¿qué sería? ¿Como la traducción de fading o cuál es la idea?
Ajá, creo que sí. Sí, está bien. Me parece bien. En el sentido de que está en el intervalo, ¿no? Un sujeto del intervalo. La clave es que ese intervalo no es nada en sí mismo. Si ustedes van a buscar su esencia, no van a encontrar nada. Para que no se vea, perdón, dice Lacan, para que no sea vana nuestra casa, con Z, ¿no? De cazar, la de los analistas, necesitamos reducirlo todo a la función de corte en el discurso. El más fuerte es el que forma una barra entre el significante y el significado, ¿no? Ese es un ejemplo de corte. Aquí corte no significa interrupción temporal de la sesión, ¿eh? Corte significa corte, en el sentido topológico, ¿no? Aquí se sorprende al sujeto que nos interesa, puesto que al anudarse en la significación lo tenemos ya alojado bajo la égida del preconsciente. Por ende, se llegaría a la paradoja de concebir que el discurso en la sesión analítica no vale sino porque da traspiés o incluso se interrumpe. ¿Entienden? O sea, que la clave del discurso no está en el discurso. Eso es lo que es genial del planteamiento. ¿Vieron nuestros colegas que dicen, no, bueno, yo no hablo? ¿Dónde fue que ya no me acuerdo dónde leo las cosas? Pero el otro día leí, o recién, no me acuerdo. Leí en algún lugar, que no me acuerdo cuál es, una cita de no me acuerdo quién, que decía básicamente que el lugar del analista es el del silencio, porque nuestro silencio habilita el saber del paciente, ¿no? Eso es una burrada de acá a la China, porque el silencio no habilita nada. O sea, dejan a una persona hablando 6 horas y cállese la boca y no va a descubrir nada nuevo, ¿eh? Va a decir lo mismo que ha dicho siempre. Pero bueno, esa idea implica otra idea que también es bastante nefasta, que es la idea de yo no introduzco significantes. Como yo no sé, y el que sabe es el paciente, yo no introduzco significantes, por eso no hablo. Bueno, si ustedes no introducen significantes, lo que van a lograr es nada. Porque en realidad la gente que dice yo solamente escucho lo que el paciente está diciendo, si ustedes escuchan lo que el paciente está diciendo, no están haciendo nada. Porque lo que el paciente está diciendo no es el material con el cual ustedes trabajan. No hay nada inconsciente en lo que está diciendo, ¿no? Eso es lo que tienen que entender. La clave está en el intervalo, no en lo que está diciendo, sino en lo que no está diciendo. Con esto les quiero decir que el inconsciente es el efecto de una lectura, ¿entienden? Nunca, nunca, nunca el material es lo que está en el texto. Nunca. Nunca es lo que está en el texto. Porque lo que está en el texto es lo que se dice. Y lo que se dice está dicho. Eso no requiere ninguna operación. Sí. Juan, ¿nos regalas cuál fue el significante que introduces con tu paciente de la mamá deprimida? Ah, sí, cierto. ¿Qué le preguntaste? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? No entiendo. Sí, con el ejemplo que nos pones de la paciente, de la mamá que se deprime, que ya sabe ella. Ah, ¿Cómo te veniste tú allí? ¿Cuál fue el significante que introduces? Todavía no logro descubrir el problema, pero lo que yo le pregunté fue, ¿y su mamá por qué estaba triste? Y obviamente me respondió lo que ya ustedes saben. Me dijo, porque mi abuela había sido muy mala, no sé qué, ¿no? Entonces, todavía no logro pasar esa barrera. La voy a pasar en cuanto sepa cuál es la razón por la cual estaban todas tan tristes. Pero todavía no lo tengo. Todavía no lo tengo. Yo lo que apunté era a ver si me daba alguna clave de una tristeza transgeneracional, ¿entendés? Y ella me volvió a poner en el escenario de, bueno, es que como mi abuela también era mala, mi madre también sufrió y por ende estaba triste por eso. Ya no le pregunté más, pero si le hubiera preguntado por la abuela, me hubiera dicho es que mi bisabuela era mala. Entonces, en esa línea no íbamos a llegar a ningún lado. Todavía no tengo la clave del problema. De hecho, insisto que estoy atendiendo a esa persona. Pero cuando la tenga, se las voy a compartir. Y a esa persona también. ¿Qué estaba diciendo yo? Porque me interrumpieron cuando estaba explicando algo.
de que el inconsciente es el producto o el Ah, efecto de un... claro. Ah, claro, por eso viene la pregunta, claro. Que en realidad es el producto de una lectura, ¿entienden? Es el efecto de una lectura. El material nunca es lo que está en el texto. Eso es lo que quiero que se entienda. Lo que está en el texto está en el texto, está dicho, punto. Lo que está dicho no es la clave. La clave es lo que no está dicho. Lo que se está diciendo cuando se dice, no lo que se dice. Ahí es donde operan ustedes. La oreja del psicoanalista genera un material que no es lo que está en el texto. Entonces, todas estas ideas de yo no digo nada porque no sé, yo no introduzco significantes, bla, bla, bla. Bueno, yo lo que hago es escuchar a la letra lo que dice el paciente. Es una tontería en realidad. O sea, si se tratara de escuchar a la letra lo que dice el paciente, solo escucharías lo que dice el paciente. Uno nos ponía un ejemplo de una muchacha que se llamaba Mónica. Nos decía, a ver, ¿cómo le harían aquí? Y él decía así como, bueno, podemos poner camión, mica, ¿qué más decía? ¿Cómo? No entiendo. Sí, y esa idea de que uno no introduce significantes en la sesión o en el analizante, sino que lo que él está diciendo ya está ahí, entonces nomás hay que mover un poquito las palabras o las letras para que ya aparezcan. Entonces, si uno cambia, por ejemplo, camión o algo así, pues puede decir Mónica y cosas así. Está bien, no, para mí eso no tiene ningún sentido. Porque ¿por qué a Mónica la va a curar que le digas camión? No, para nada. Pero está el espíritu de lo que yo estoy diciendo, ¿ven? O sea, como no introduzco nada, todo está ahí. Todo ya está ahí. Y en realidad la clave es que nada está ahí. O sea, que la habilitación de un discurso inconsciente solo es operativo cuando hay oreja que escucha. La oreja que escucha nunca dice lo que se dice. Porque eso ya está dicho. Su función es la de crear algo nuevo. ¿Entienden? Y esa novedad requiere necesariamente de creatividad. No es solamente el material. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que de un pedazo de barro ustedes hacen un jarrón. No es eso, no es así como funciona. Sino que de aquello que está dicho, ustedes escuchan algo que no se dijo. Algo que no fue dicho. ¿Entienden el punto? Sí. Bien. Bueno, por eso entonces lo que nos interesa a nosotros del discurso son los traspiés del discurso, la interrupción del discurso, no el discurso. El discurso como tal no nos importa. Si el discurso como tal fuera el problema, el paciente con decirlo ya está, se curaría, ¿no? O sea, ya con decirlo y escucharlo se curaría. Sería como una suerte de catarsis, ¿no? Claro. Lo digo, eso disminuye la cantidad de energía que está contenida en mí, me siento mejor y ya estoy, ¿no? Esa es la idea de la Talking Cure de Ana O en Psicopatología de la Vida Cotidiana, ¿no? Cosa que no fue a ningún lado, de hecho, dicho sea de paso, no fue a ningún lado en la historia del psicoanálisis, terminó ahí nomás, no, porque eso era solo catarsis. Bien, sigamos. Este corte de la cadena significante es el único que verifica la estructura del sujeto como discontinuidad en lo real. Es ahí, perdón, ahí corte, otra vez, es en el sentido topológico, ¿entienden? No es interrupción de la sesión. No es como se dice generalmente, el corte de la sesión. El corte de la sesión no es ningún corte de nada, es una interrupción. Eso no es un corte. Corte acá es en el sentido topológico, por eso el corte verifica la estructura. En topología la única forma, no sé qué tan familiarizados estén con la topología. No sé si ya están tomando la clase de Alfredo. ¿Están tomando ya la clase de Alfredo? Todavía no. Todavía no. Bueno, ya van a ver, cuando tomen la clase de Alfredo, que la única forma de verificar la estructura en topología es cortando. No hay otra manera. Bien. Si la lingüística nos promueve el significante al ver en él el determinante del significado, el análisis revela
la verdad de esa relación al hacer de los huecos del sentido los determinantes en su discurso. Ahí está. Lo que no se está diciendo, Lo que no se está pero diciendo. que está implicado Exacto. en la dirección que toma el discurso. Exacto. Pero ¿qué significa está implicado? Porque está implicado requiere un aparato de lectura. O sea, está implicado para quién. Es más, es tan sencillo de pensar esto que agarren un psicoanalista tonto, vieron que hay muchos, entonces agarren uno y pónganlo a escuchar y se van a dar cuenta que no siempre está ahí eso, ¿entienden? Que está ahí cuando el tipo es capaz de decir, ah, ahí está eso. Entonces, es como, no está en las notas, sino en los silencios. Cuando ustedes logran articular entre silencios un sentido, ahí te da por efecto el sujeto. O sea, el sujeto es el efecto de un agujero, no de la continuidad de los significantes, ¿entienden? Para decirlo de otra forma, a ver si ahora se entiende. El sujeto no es ni S1 ni S2. S1 es S1 y S2 es S2. Exacto. El sujeto es lo que está en el medio. Pero es un agujero, ¿no? Ahí no hay nada en realidad. No es que haya algo y ustedes lo descubren, ¿entienden? En el sentido empirista darwiniano. Levantan la piedra y ahí está la cucaracha. Al revés. Se dan cuenta que no hay nada y en el hueco ponen una cucaracha. Eso se llama leer en psicoanálisis lacaniano. Eso es leer, ¿sí? Bien, ¿qué más? Esta vía, lo del gol es más experte. Sí. Eso no me parece. No, a mí tampoco. Bueno, esto es interesante, dice. No adelantemos aquí nuestra ¿Pero qué página? Casi en el antepenúltimo dice. El antepenúltimo No párrafo. adelantemos aquí nuestra doctrina de la locura, pues esta excursión escatológica solo está aquí para señalar la alianza que separa a esas dos relaciones, la browniana y la hegeliana, del sujeto con el saber, y que no hay razón suya más segura que Raíz. Raíz. raíz, que no hay raíz, no dije raíz, suya más segura que los modos con que se distingue allí la dialéctica del deseo, pues en Hegel es el deseo, a la de quien, a quien se remite la carga de ese mínimo de nexos que es preciso que el sujeto conserve con el antiguo conocimiento para que la verdad sea inmanente a la realización del saber. La astucia de la razón quiere decir que el sujeto desde el origen y hasta el final sabe lo que quiere. Y sería como una suerte de ironía que está como armando contra Hegel, ¿no? Ajá. Es aquí donde Freud vuelve a abrir a la movilidad de donde salen las revoluciones, la juntura entre verdad y saber. En el siguiente punto, 2 puntos, que el deseo se anuda en ella al deseo del otro, pero que en ese lazo se aloja el deseo de saber. Me parece que aquí, digamos que pudiera pensarse que le da un cierto mérito al movimiento freudiano, porque si no me equivoco hay algunos textos donde menciona, por ejemplo, que el problema de la neurosis es no querer saber de algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos, plantea que el asunto por donde deben de dirigirse las cosas, aunque sea por el levantamiento de la represión, implica una relación hacia el saber, y que es en función de cuando está dispuesto a saber que puede curarse, por ejemplo. Pero no pierdas sí, estoy bien de acuerdo con eso, no pierdas el punto de que ¿dónde se vuelve a abrir la movilidad de donde salen las revoluciones, la juntura entre el saber y la verdad? En el siguiente punto, que el deseo se anuda en ella al deseo del otro. Entonces, cuando se refiere a la dialéctica del deseo, ese es el punto interesantísimo que también está bastante mal recogido por nuestros colegas. Digamos, no es que mi deseo y el deseo del otro estén en oposición.
No funciona así. De hecho, la dialéctica del deseo implica que no hay forma de saber de quién es el deseo. Porque el deseo es del otro. Cuando Lacan dice, yo dije que el deseo del hombre es el deseo del otro, y después se corrige y dice, la verdad no sé por qué dije el hombre. Hubiera dicho, el deseo es el deseo del otro. ¿Entienden? Entonces la dialéctica del deseo implica que si hay deseo, es del otro. Porque en los mismos términos que yo pienso, yo hablo, que sería eso piensa, eso habla, lo mismo funciona con el deseo. Eso desea. No es que hay una oposición entre eso habla y yo hablo. No hay una oposición, de hecho eso habla en mí. Entonces mi deseo no es una oposición al deseo del otro. Eso desea en mí. Lo que quiero decir con esto es que la idea de que el deseo del otro es el deseo de lo que quiere hacer mi mamá quiere que yo sea médico, pero yo quiero ser pintor, no se trata de eso el problema de acá. ¿Entienden? No es eso. No es que el deseo del otro es lo que quiere la madre. El otro no es nadie. Solo que eso desea. ¿Y eso desea en dónde? Eso desea en nosotros. Sigamos. Y bueno, me parece que ya un poquito más adelante, Sí. en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el séptimo párrafo, ya habría una propuesta. Dice, y de ahí que insistamos en promover que, fundado o no en la observación biológica, el instinto entre los modos de conocimiento que la naturaleza exige de lo vivo para que satisfaga sus necesidades, se define como aquel conocimiento en el que admiramos el no poder ser un saber. Pero de lo que se trata en Freud es de otra cosa. Ciertamente de un saber, pero un saber que no comporta el menor conocimiento. Esperen ahí. Ya ahí hay una diferenciación interesante. O sea, ¿cuál es la clave del instinto? Que el instinto no es un saber. El instinto no comporta un saber. Pero de lo que se trata en Freud es de otra cosa. Es ciertamente de un saber. O sea, en Freud, ahí está la diferenciación entre pulsión e instinto. ¿Ven? La pulsión sí es un saber. Pero un saber que no comporta el menor conocimiento. O sea, es un saber que no implica conocimiento. En cuanto que está inscrito en un discurso del cual, a la manera del esclavo mensajero, esta metáfora es genial. Es absolutamente genial. A la manera del esclavo mensajero del uso antiguo, el sujeto que lleva bajo su cabellera su codicilo, que lo condena a muerte, no sabe ni su sentido ni su texto, ni en qué lengua está escrito, ni siquiera que lo han tatuado en su cuero cabelludo rasurado mientras dormía. Este apólogo fuerza apenas la nota de lo poco de fisiología interesada por el inconsciente. ¿Entienden la metáfora del saber? O sea, es un saber que ustedes transportan sin el mínimo conocimiento. Es buenísima la metáfora, ¿eh? Ahora la desarrollo, pero la propuesta... ¿Sí? Y esto, por ejemplo, nos hace cuestionarnos sobre quizá los fundamentos con que observamos o valoramos ciertas como argumentaciones en la biología, porque incluso los biólogos insisten en que las especies saben, como si pensaran, pues. O sea, los biólogos no presuponen un pensamiento en el animal que caza su comida. Bueno, sí. Actualmente ya creo que también se está cambiando todo ese pensamiento. ¿Ah, sí? Sí, de general, bueno, ya creo que tienen otros rollos, pero la idea central yo creo aquí es como pensar que no se puede traducir instinto en Freud como instinto animal, porque lo que Freud llama pulsión adquiere cosas diferentes. Y ese saber que se transporta sin que nosotros tengamos conocimiento de que lo tenemos es precisamente saber que se mantiene oculto por todo aquello que pasó antes de que el sujeto llegara a consulta. Ese es el conocimiento que se anda cargando sin saber que lo tenemos. No es conocimiento.
Esa diferenciación, sean puntuales en esa diferenciación porque es central. No se trata de conocimiento, se trata de un saber que no comporta ningún conocimiento. O sea que podés transportarlo sin conocer sobre él. Sí, porque la idea de conocimiento supone necesariamente un sujeto del conocimiento. Claro. O sea, el conocimiento se define como el producto de la interacción entre el sujeto de conocimiento y el objeto de conocimiento. Claro. Acá no se trata de eso. Y tampoco se trata de un instinto. Es buena la separación. ¿Por qué? Vamos de nuevo. El instinto sería aquel conocimiento en el que admiramos el no poder ser un saber. O sea que el instinto es un conocimiento, que no es un saber. Bien. De lo que se trata en Freud es de otra cosa. ¿Por qué? Porque ciertamente es un saber. Ahora, la clave es que este saber es un saber que no comporta el conocimiento, no comporta el mínimo o el menor conocimiento. Pero ciertamente es un saber. Entonces, ¿qué metáfora utiliza Lacan? La del esclavo mensajero del uso antiguo. No sé si alguna vez habían estudiado esta idea, pero lo que se hacía antes, imagínense, por ejemplo, imagínense que yo quisiera mandarles un mensaje a ustedes, pero no quisiera que de ese mensaje se enterara nadie. ¿Qué hacía yo entonces? Agarraba un esclavo que no supiera leer ni escribir, y debajo de su cabellera, o sea, lo rasuraban acá atrás, ¿sí? Le levantaban el pelo, lo rasuraban acá atrás, y en la parte rasurada, lo estoy articulando con la propuesta de Lacan, le tatuaban el mensaje. ¿Sí? Ahora, sobre ese mensaje, él no sabía ni su sentido, o sea, ni para qué apuntaba ese mensaje, ni su texto. No sabía lo que decía. No sabía ni para qué ni su texto. Tampoco sabía en qué lengua estaba escrito. Además de que obviamente no lo veía porque lo tenía en la nuca. ¿Sí? Ni siquiera sabía que lo habían tatuado cuando estaba rasurado mientras dormía. ¿Entienden cómo funciona? O sea, el tipo no sabe leer ni escribir. Ustedes le tatúan un mensaje que no puede ver. No sabe en qué lengua está y además no sabe que lo tiene. Lo hacían de forma tal que él no sabía que lo tenía. Y entonces, ¿qué hacían ahí? Yo les quiero mandar el mensaje, se lo tatúo al esclavo en la nuca y lo mando. Cuando llega con ustedes leen el mensaje y una vez leído el mensaje lo matan. Y ya está. ¿No? Matan al esclavo y fin del problema. Nunca nadie se va a entender, nunca nadie va a saber sobre el mensaje que yo les mandé. ¿Sí? Esa es la función del esclavo mensajero. Ahora, tremenda metáfora para significar la función del saber en el neurótico, ¿entienden? O sea, es un saber que, uno, no sabe su sentido, no sabe su texto, no sabe lo que dice, ni siquiera sabe en qué lengua está escrito, y ni siquiera sabe que lo tiene tatuado en la nuca. ¿Ven que es un saber que no comporta conocimiento? Él no conoce sobre eso, lo cual no significa que ese saber no pueda perpetuarse en su cuerpo. Eso es el goce, ¿entienden? El goce es el ejercicio de ese saber en el cuerpo. ¿Sabe la persona, tiene conocimiento la persona de ese saber? No. No solamente no tiene conocimiento de que existe, ni siquiera tiene conocimiento de que lo lleva en el cuerpo. ¿Entiende la fuerza de la idea o no? ¿Y entienden lo que estoy tratando de decir? Podemos ver sus efectos. Sí, definitivamente. Son efectos catastróficos, ¿no? Y los podemos ver.
Solo que obviamente, y esto también no lo pierdas de vista, el paciente no calcula que proviene de ahí. Porque la obra maestra del goce, digamos, si lo puedo decir así, la obra maestra del goce está en que encima la persona ignora su existencia. Entonces cree que es su responsabilidad. Ese saber opera tan bien que ni siquiera sabe de su existencia. Entonces cuando empieza a pensar, ¿por qué será que tengo estos efectos? La respuesta que le viene es él mismo. Debe ser porque yo, tal y tal y tal y tal. O debe ser porque mi mamá, tal y tal y tal y tal y tal. Es una herramienta perfecta, sí. Bueno, iba a decir, como ya casi se acaba esto, Sí. Que hay un último párrafo en la celda 165 Vamos. que creo que se anula muy bien con lo que hace una semana o hace dos se planteaba en torno de la heráldica. Uh-huh. En esta ficha Wilhelm Reich, caracterología, que no se trataba de las armaduras caracterológicas, sino de los escudos de armas. Y dice, pues el psicoanálisis implica, por supuesto, lo real del cuerpo y de lo imaginario de su esquema mental. Pero para reconocer su alcance en la perspectiva que se autoriza en él por el desarrollo, hay que darse cuenta primero de que las integraciones más o menos parcelarias que parecen constituir su ordenación funcionan allí, ante todo, como los elementos de una tiránica, de un blasón de cuerpo, como se confirma por el uso que se hace de ellas para leer los dibujos infantiles. Ajá, ¿qué? ¿De eso qué? Pues me parece que es relevante en el sentido de qué lugar le damos al cuerpo biológico, pero fundamentalmente sobre su relación con el esquema mental. Por ejemplo, la idea del cuerpo imaginario y del esquema mental es una cosa que trabaja François Dolto, con esa cuestión de los niños con autismo, niños psicóticos, que no tienen como esa noción imaginaria de su cuerpo, y que esa consistencia imaginaria les posibilita, por ejemplo, la psicomotricidad y esas cosas. Pero entonces dice además que hay una relación importante en el cuerpo, porque esa tradición quizá que se encuentra en el escudo de armas, por ser familiar, por ser del otro, por estar prescrita, configura los cuerpos de una cierta forma. Exacto. Hace que nos duela. Exacto. Y él lo dice todavía de una forma más específica, porque dice muy bien lo que estás diciendo. O sea, no es que desconozcamos ese cuerpo, no lo desconocemos. El psicoanálisis implica, por supuesto, lo real del cuerpo y lo imaginario de su esquema. Pero, ese es el punto. Pero, para reconocer su alcance en la perspectiva que se autoriza en él por el desarrollo, hay que darse cuenta, primero, ¿entienden? Si hay un orden de prioridades, primero, de las integraciones más o menos parcelarias, ¿no? Como si tuvieran parcelas y las van integrando, las parcelas, que parecen constituir su ordenación, funcionan allí ante todo, otra vez, lo vuelve a decir, ante todo, funcionan como los elementos de una heráldica. O sea que se leen, ¿entienden? Se pueden leer, como se lee el blasón, como se lee la heráldica, como se lee un escudo de armas, como se confirma por el uso que se hace de ellas para leer los dibujos infantiles, ¿no? Los dibujos infantiles también se leen así. Hay una forma de leer en heráldica. Investíguenlo. Si a alguien le parece interesante, podría o presentar un trabajo sobre eso o a su trabajo hacerlo sobre eso. Es interesantísimo porque la heráldica es una forma de leer. O sea, hay toda una ordenación de cómo leer un escudo de armas. No es que se lee de cualquier forma. Hay, incluso por cómo se pintan, hay como niveles. Hay cosas, aunque es una imagen bidimensional, hay cosas que están más atrás y cosas que están más adelante. Y eso implica una cierta forma de leer. Entonces, cierro con esto. No es que lo real del cuerpo y lo imaginario del cuerpo no sea importante. Pero para entender el alcance que tiene la perspectiva en el desarrollo, primero tenés que darte cuenta que son integraciones que se hacen de forma significante.
No es que eso después no sea importante, pero primero el significante y después todo lo demás.